Bienvenidos fans de Final Fantasy a un nuevo vídeo de builds del remake de la séptima entrega. Esta vez le toca el turno a nuestra icónica artista marcial, y estoy convencido de que queréis ver de lo que es capaz, ¿verdad? Ya os aviso que si no sabéis los truquitos que os voy a enseñar, es muy posible que una vez acabéis de ver este vídeo, vayáis corriendo a probarlo. Pues dicho esto, ¡empecemos! Si algo hace bien Tifa, además de unos increíbles cócteles, es subir el porcentaje de vulnerabilidad. Así que esta build está dedicada alrededor de esta capacidad. El arma que recomiendo son los guantes emplumados, aunque podáis usar muchas otras, pero el aumento de velocidad que nos dan es el principal motivo de mi recomendación. Su armadura puede ser la que más os guste mientras nos dé 2-3 slots de materia. Y el accesorio, aunque podáis usar también el que más os plazca, yo suelo ponerle el anillo Furia, debido a que Tifa ejecuta muchos golpes en sus combos, y la Furia nos da un aumento de daño considerable a tener en cuenta, aunque eso signifique que nos van a quitar mucho más, tanto físico como mágicamente. La primera materia que nos interesa en esta build es iniciativa, para así empezar con una barra de BTC y aumentar el nivel de ki. Si tenemos suerte, podríamos poner a Tifa al máximo de nivel de ki solo empezar, ya que los guantes emplumados tienen un 70% de probabilidades de empezar el combate con un nivel subido. Eso significa que gracias a materia iniciativa podríamos ponernos en su máximo potencial solo empezar el combate. Estar al máximo nivel de ki significa dos cosas muy importantes. La primera es que tenemos disponible el máximo combo con el ataque normal, ya que el combo de Tifa aumenta el número de sus golpes según su nivel de ki. Y lo segundo es que disponemos de la técnica secreta Golpe Veloz, la cual veréis más adelante para qué nos va a servir. La segunda y tercera materias necesarias e imprescindibles para esta build son Artera y Evasiva. Con ellas podremos rodar y atacar o incluso cancelar algunas animaciones rodando, tal y como os mostré en el vídeo de combo mágico que podéis ver aquí arriba en la etiqueta para ir directamente a él si no lo habéis visto. Pero no solo esto, la evasiva nos permite rodar mucho más rápido y pegando al mismo tiempo, desbloqueándonos la posibilidad incluso de hacer combos como el que estáis viendo en pantalla, gracias a la patada que eleva al oponente en la parte final de su combo básico, y también gracias a la bola de ki que podemos ejecutar justo en el momento de hacer la patada. Podemos hacer esta parte del combo de tres maneras. La primera es haciendo casi el combo entero al máximo nivel de ki. La segunda es gracias a materia artera y siguiendo el combo que podemos hacer tras rodar y pegar. Y la tercera es con la habilidad tenacidad. Ojo, porque este combo que estáis viendo solo podremos hacerlo contra enemigos ligeros que podamos levantar. Y ahora, siguiendo con las materias, la última materia y recomendada para esta build es la materia temporal. No solo porque Prisa sea un estado muy útil, sino porque en Final Fantasy VII Remake y Rebirth, muchísimos enemigos no son resistentes a paro durante el tiempo que están vulnerables, parando completamente ese momento para aumentar más la barra de vulnerabilidad y hacer muchísimo más daño. Incluso bosses muy poderosos no son resistentes a este estado. Una vez sabemos todo esto, vamos a configurar en un botón la habilidad Golpe Directo, que es la habilidad con la que Tifa aumenta muchísimo el porcentaje de vulnerabilidad. Y ahora es cuando llegamos al momento del combate, el momento en el que dejamos vulnerable a un enemigo. Aquí es cuando tiraremos los golpes directos que nos permita nuestro BTC. Lanzaremos nuestras técnicas secretas todo seguidas, que son Golpe Veloz y Puños de Ira, con la cual aumentará muchísimo nuestro BTC y el porcentaje de vulnerabilidad del enemigo. Y ahora, justo en este momento, es cuando vamos a romper el juego. Cuando no tenemos nivel de ki, tenemos disponible la habilidad Golpe Desorientador. Esta habilidad la podemos hacer manteniendo el botón de ataque o pulsando el botón de la técnica secreta. Parece lo mismo, pero no lo es, puesto que si lo hacemos con el botón de técnica secreta podemos cancelarlo rodando, pero también
podemos cancelarlo rodando con la materia evasiva, para que nos recuperemos muchísimo antes, y así volver a ejecutarlo en forma de loop hasta recuperar el BTC, el cual carga súper rápido. Lanzaremos de nuevo los golpes directos y repetiremos proceso, aumentando además un 5% cada golpe desorientador que hagamos, creando así una máquina de matar haciendo mucho daño, pero sobre todo aumentando esa barra de vulnerabilidad para que los compañeros quiten 9999 fácilmente. Las demás materias de la build las podéis poner a vuestro completo gusto. A mí me gusta dejarlas obligatorias para el modo difícil como vigorizante, curación y resurrección, seguidas de despiadada y estratégica que le van muy bien a Tifa. Pero repito, lo podéis dejar a vuestro gusto. Y dicho todo esto, esto es todo. Como veis, esta build se hace con pocas materias, pero sobre todo lo más importante para sacarle provecho es aprender cómo funciona Tifa y saber ejecutar el cancel del golpe desorientador. Espero que os haya gustado este vídeo, dejadme vuestras opiniones en los comentarios y decidme si queréis alguna build de otro personaje y o juego de la saga. Así que muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.